Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Estamos ok, Iván? Sí, Vale. dale, empiezo. Buenas tardes, profesores. El título de nuestra tesis es Validación de modelación cinemática y dinámica de un robot Delta, 3 grados de libertad a través de Ross y Adam. Los autores somos Iván Fernández y Rodrigo Soto, quien les habla. Nuestro profesor guía es el profesor Michael Miranda. Esta es la guía de ruta de nuestra presentación. Se compondrá de 7 partes que pueden ver en pantalla. Iniciaremos por la motivación. La motivación la planteamos como una serie de problemáticas asociadas a la robótica que observamos y en las cuales esperamos que nuestra tesis sea una ayuda a resolverlas. Desde un punto de vista educacional, planteamos que nuestro departamento está un poco al debe en cuanto a fomentar y crear ambientes para desarrollar temas en robótica compleja. Desde un punto de vista teórico, creemos que los esquemas de control basados solo en cinemática de posición, que son los más abundantes, son insuficientes para una buena interpretación de los resultados. Desde un punto de vista industrial, creemos que Chile puede relacionarse con la robótica, principalmente en temáticas donde tiene alguna relevancia a nivel mundial, como es por ejemplo la exportación de frutas, donde las operaciones de pick and place, muy común por robots deltas, son bastante importantes. Dentro de la hipótesis y objetivo, nuestra hipótesis plantea que es posible resolver el modelamiento cinemático y dinámico de un robot delta a través de software libre y validarlo por medio de un software educativo. Nuestros objetivos, el objetivo general plantea diseñar algoritmos que controlen el movimiento de un robot delta y validarlo a través de software de simulación. Nuestros objetivos específicos son 6. El primero plantea crear algoritmos que calculen trayectorias lineales en el espacio cartesiano y que tengan un perfil de velocidad trapezoidal. El segundo punto plantea crear algoritmos que resuelvan la cinemática dinámica de nuestro robot. El punto 3, determinar su espacio de trabajo. El punto 4, simular el movimiento de las piezas mecánicas de alguna forma que podamos verlas. El punto 5, calcular la dinámica del software, calcular la dinámica también del robot Delta por medio de un análisis mecánico de un software. Y el punto 6 es comparar los puntos 5 y 2, los teóricos por Ross y los teóricos, digamos, del software de simulación, para concluir. A continuación, mi compañero Iván hará una breve descripción teórica de nuestro desarrollo. Con el fin de facilitar la creación e implementación de los algoritmos, se utiliza el sistema metaoperativo llamado Robot Operating System, abreviado ROS. El primer prototipo fue construido en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Stanford. Luego, una incubadora llamada William Garage financió el proyecto y actualmente le pertenece a la fundación de Google llamada Open Source Robotic Foundation. Los objetivos principales de ROS son multilenguaje, principio de funcionalidad única, open source y redes de pares. Simplificando, ROS se utiliza para segmentar las tareas de un robot en pequeños programas llamados nodos y que estos se comuniquen entre sí a través de mensajes estandarizados. El robot Delta se basa en 3 cadenas cinemáticas, compuestas por 4 partes cada una, las cuales son la base fija, la número 1, los brazos, el número 2, los antebrazos, el número 3, y la base móvil, el número 4. Los brazos se conectan a la base fija por medio de motores o actuadores, mientras que las otras partes del robot se juntan por juntas tipo esféricas. Para obtener la dinámica inversa de un robot delta, se debe seguir una serie de pasos, los cuales se pueden ver en el diagrama de flujo. Primero se impone un sistema de referencia, el cual es utilizado para representar los resultados, como se aprecia en la ilustración a la derecha. Luego se desarrollan los algoritmos de cinemática directa, cinemática inversa, jacobiano, cinemática de aceleración y dinámica inversa. Estos tienen que estar estrictamente en este paso porque cada paso depende del anterior. Con el fin de verificar los algoritmos, se crean 2 métodos para el jacobiano y para la dinámica, llamado método A y método B. El jacobiano del método A es determinado gracias a las cinemáticas cerradas de robot delta, al ser un robot paralelo. Estas cadenas pueden ser representadas vectorialmente como un bucle cerrado, como se ve en la ecuación del bloque verde. Derivando tal ecuación y separando los términos de velocidad lineal de la base móvil y velocidad angular de los motores o de los brazos, se obtiene el jacobiano del robot. Este jacobiano es bipartito. La dinámica del método A
implementa las ecuaciones de Lagrange para sistemas con ligaduras holónomas en forma explícita. Estas ecuaciones se basan en la energía cinética y potencial de las masas del robot. Se realiza una simplificación de masas, como se muestra en la ilustración a la derecha, donde se centra la masa de los brazos en su centroide, se divide equitativamente la masa de las dos varillas o antebrazos en los extremos y se centra la masa de la base móvil en su centroide. Primero se calculan los multiplicadores de Lagrange utilizando las coordenadas generalizadas de la posición X y Z de la base móvil, y luego que se calculan los multiplicadores de Lagrange, se calcula el torque de los motores de robot delta, en base a las coordenadas generalizadas en los ángulos de los motores. El jacobiano del método B es determinado gracias a la derivación de los vectores que representan los antebrazos. Luego, separando los términos de velocidad lineal y angular, al igual que el método A, se obtiene el jacobiano. Este jacobiano está en función de los ángulos de los brazos y de la posición de la base móvil. La dinámica del método B implementa el principio de trabajo virtual para determinar la dinámica. Este principio se modifica al caso dinámico, donde se le agregan las fuerzas inerciales y de rotación. La simplificación de masas es idéntica en el método A, solo cambia su sistema de referencia y su nomenclatura. El software que nosotros ocupamos para contrarrestar los resultados teóricos del método A y método B es el software Adams, el cual es un software que está especializado en análisis dinámico de múltiples cuerpos, como se puede ver en este GIF, que a diferencia del método de elementos finitos, que estamos más relacionados generalmente en mecánica, se centra específicamente en la cinemática y dinámica de los cuerpos, y no tanto en los esfuerzos y deformaciones que pueden sufrir sus piezas. Respecto a cómo resuelve Adams la dinámica, plantea claramente una mecánica analítica propia de un software, ordena las coordenadas mediante un vector generalizado que contiene sus posiciones y sus orientaciones, y las ecuaciones de movimiento las deriva de la ecuación de Lagrange, muy similar al método A, pero se encuentra un poco más generalizada, ya que, por ejemplo, no observamos la energía potencial acompañando a la energía cinética para formar el lagrangiano, ya que esta aún se encuentra dentro del vector de fuerzas generalizadas. Este vector se puede dividir en fuerzas potenciales y no potenciales. La gravedad es potencial y puede pasarse restando para estar acompañando, digamos, la energía cinética y formar el lagrangiano. Un punto importante cuando desarrollamos robótica es en la trayectoria, lograr separar lo que es el camino geométrico de lo que son las consideraciones temporales de ese camino. El camino geométrico habla de la curva, digamos, en el espacio que recorre el efector del robot. Esta curva, nosotros elegimos una curva en línea recta, que sea una línea recta, en donde el tiempo está parametrizado para poder separarlo de sus consideraciones temporales, y elegimos una curva en el tiempo que sea trapezoidal, como puede observarse en esta figura, ya que privilegia, por ejemplo, que pase de una aceleración a una velocidad constante y luego una aceleración, es decir, que sea más suave el transcurso, y no directamente una aceleración, una desaceleración. Además, privilegia tener un buen control de la velocidad máxima. Respecto a la visualización de nuestro robot, ocupamos la herramienta RViz, que es interna del software ROS, la cual se compone, digamos, necesita dos funcionalidades para poder presentar el robot. El primero es un archivo de texto escrito en formato URDF, en el cual, digamos, se escribe el robot, sus enlaces y sus uniones, que puede apreciarse en esta figura, pero en verdad es un archivo de texto escrito en formato URDF. Esto nos da una primera foto de la posición inicial del robot, luego mediante el paquete Transfer Frame, que relaciona el movimiento de estos joins en todos los otros puntos, obtenemos finalmente la visualización. Respecto al espacio de trabajo, generalmente el espacio de trabajo, nos habla de los puntos que son alcanzables por el robot, como se puede observar en esta figura. El método más común para determinarlo es un método de discretización, que no es nada más que darle un volumen bruto de puntos y pasarlos por las restricciones del robot delta, e ir pintando, digamos, los puntos que cumplen y los que no cumplen las restricciones. A continuación, mi compañero Iván pasará a expresar el desarrollo de nuestra tesis. Bueno, para concretar los objetivos de este trabajo, se propuso desarrollar tres tareas. La primera, modelar y calcular la dinámica del robot delta a partir de trayectorias impuestas. La segunda, visualizar el robot delta en un punto estático o mientras realiza una trayectoria.
Y la última, determinar su espacio de trabajo a partir de restricciones impuestas. Voy a empezar por la parte de la tarea dinámica. Se crea un nodo con la misión de validar la cinemática y dinámica. Este sigue el diagrama de flujo que se muestra en la parte superior de la imagen. Primero se crea una trayectoria lineal en el espacio cartesiano a partir de un punto inicial, un punto final, una velocidad máxima y una aceleración máxima. Luego se calculan las trayectorias en el espacio articular de los tres motores gracias al algoritmo de cinemática inversa. Después se envían todos los datos obtenidos hasta ahora a otro nodo que tiene el objetivo de simular en 3D las trayectorias de robot delta. Posteriormente, se calcula la velocidad y aceleración angular de los motores gracias a los algoritmos de Jacobiano y cinemática de aceleración. Finalmente, calcula los torques necesarios que se deben aplicar a los motores para producir la trayectoria lineal impuesta con los algoritmos de dinámica. Los pasos anteriores se realizan tanto para el método D como para el método A y se comparan estos resultados. Con el fin de validar aún más estos algoritmos, se utiliza el software Adams. Los motores en Adams se presentan en juntas revolutas. Se importan y se insertan los datos de las trayectorias en el espacio articular de los motores en ROS a las juntas tipo revoluta en Adams, que representan los motores de robot delta. Luego se simula el movimiento del robot con dichos datos importados y se obtienen como resultado los datos de torque en las juntas revolutas. Los resultados de los torques del método A, del método B y de Adams se comparan. Si son similares con errores despreciables, se asumen que los algoritmos de cinemática y dinámica son válidos. Se simulan 8 trayectorias, 4 rápidas y 4 lentas. En esta presentación se mostrarán los resultados de la número 3 y la 7, que tienen el mismo camino geométrico, solo se diferencian en su velocidad y aceleración máxima. La trayectoria es creada gracias a una gran variedad de subfunciones, pero se puede generalizar en una función como se ven en los bloques. Los bloques de color plomo representan los inputs y el bloque de color verde representa los outputs para crear la trayectoria. Como parámetros de entrada se necesita el punto inicial, el punto final, la velocidad máxima y aceleración máxima, y como resultado entregan la trayectoria en el espacio cartesiano y en el espacio articular, más la escala temporal. Para determinar los torques en los actuadores con trayectorias impuestas, se crean librerías por separado, en donde se crean los algoritmos de cinemática directa, cinemática inversa, jacobiano, cinemática de aceleración y dinámica inversa. Esto se aplica tanto para el método A como para el método B. En esta diapositiva se aprecia que el método B se crean las mismas librerías con los mismos objetivos y tienes input y output similares, solo cambian su nomenclatura. Perfecto. Siguiendo con el desarrollo en Adams, es decir, en el software de simulación, observamos que el modelo que encontramos y que desarrollamos en Adams es bastante similar al modelo teórico planteado en ROS. La principal diferencia, y las únicas, se encuentran en la base fija, es en esta pieza que está inferior, a la cual si le hacemos un zoom, observamos en la imagen de la izquierda cómo a la masa que representa a la base fija, digamos su centroide, es dividida en 3 y llevada a sus extremos, es decir, a donde se encuentra la masa de los antebrazos. Además, se ocupa una simplificación de juntas, ya que estas 3 masas que están en negro, que se representan aquí